es el que vive para siempre. Mi alma te alaba, papá. Pisa la gloria, mi Dios. Santo es el Señor. Les prometo que voy a ser breve. Vamos a estar puestos de pie y vamos a buscar la palabra del Señor en Génesis. Génesis capítulo 32, del versículo 26 al 28. Génesis capítulo 32, del versículo 26 al 28. Mi alma te alaba, papá. La gloria. Mi alma te da la gloria, mi Dios. Santo tú eres, Jehová. Dice la palabra del Señor. Y dijo: déjame, porque raya el alma. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bendición a su santa palabra. Señor, gracias. Padre, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Padre, yo te pido, Señor amado, que a través, Señor, de la que vamos a hablar en esta tarde, Señor amado, tú llenes cada necesidad de los corazones de tus hijos, Señor, y que salgan de aquí, Padre, con fuerzas nuevas para continuar hacia adelante, Señor. Padre, tú los conoces, cada uno de los corazones que ha llegado en esta tarde a esta casa, Señor, y las razones, Señor, y las situaciones que hay en su vida, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que las mismas sean llenadas en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Santo es el que vive para siempre. Mi alma te alaba, papá. En esta tarde vamos a hablar bajo el tema peleando por mi primogenitura. Y tal vez muchos de ustedes han escuchado esta palabra, este micrófono como que hoy no quiere. Coméntame uno de estos. Santo es el Señor. Y tal vez esta historia de la que vamos a hablar en esta tarde, usted la ha escuchado tal vez desde chiquito en la escuela bíblica. Number 3. Lo he escuchado desde que era pequeño en la escuela bíblica. ¿Cuántos saben aquí la historia de Jacob? ¿Hay alguno que sepa la historia de Jacob? ¿Quién era Jacob? Pues mira qué chévere, no muchos se la saben, así que la vamos a aprender en esta tarde. Bien. ¿Cuántos de ustedes conocen a Abraham? ¿Alguien conoce a Abraham aquí? ¿Han oído hablar de Abraham? Amén. Abraham fue un hombre que Dios llamó, amén, para que saliera de medio de su familia, de su casa, de su parentela y se fuera a la tierra que Jehová Dios le había dado. Abraham obedientemente salió de su tierra, lo dejó todo y se fue y caminó hasta donde Dios le dijo que era el lugar donde él se iba a establecer. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, hijo de una promesa. No obstante, no fue algo que llegó inmediatamente. Diga inmediatamente. Las cosas a veces no llegan inmediatamente y a veces perdemos la paciencia. Abraham vino a tener a su hijo cuando él tenía 100 años, el hijo de la promesa, y su esposa tenía 90. Porque parecía algo imposible y Dios se especializa en los imposibles. Entonces Sara tuvo un hijo que se llamaba Isaac, y este era el hijo de la promesa. Amén. Todos saben que antes de eso Abraham se había como que desesperado. No tanto Abraham, Sara se había desesperado un poquito porque la promesa no llegaba. ¿Cuántos se han desesperado a veces porque las cosas que Dios le ha prometido no llegan? Y entonces tomamos decisiones y hacemos cosas que nos atrasan el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Abraham tuvo un hijo antes de Isaac que se llamaba Ismael, pero luego llegó el hijo de la promesa, aún así 13 años después que llegó Ismael. Entonces Isaac también se casa y tiene
dos hijos, y de estos dos hijos es que vamos a hablar en esta tarde un poquito. Y esos dos hijos, el nombre de uno era Esaú y el nombre del otro era Jacob. Amén. Entonces estos dos muchachos, ellos eran gemelos. Ellos nacieron el mismo día. Pero algo estaba pasando dentro del vientre de Rebeca. Cuando Rebeca estaba embarazada de estos dos muchachos, fue un embarazo muy difícil. Porque dentro de ella, estos dos muchachos, especialmente uno, estaba luchando por ser el primero en salir. Este muchacho del que vamos a hablar en esta tarde, que se llamaba Jacob, desde el vientre de su madre, él estaba luchando por ser el primero. Hay muchas veces que nosotros tomamos una actitud ante la vida de que, no siempre hay que ser primero. Pero para este muchacho en particular, era de suma importancia el ser el primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale Esaú primero y Jacob sale agarrado del talón de su hermano cuando lo están sacando. Pero durante todo ese embarazo, esos muchachos estaban luchando dentro, al punto de que la madre dijo, Dios mío, por favor, quítame que acaban de nacer estos dos muchachos. Entonces, cuando nacen, desde que nacen, Esaú, su padre, no que lo amó más, sino que lo prefirió. Todos los padres aman a sus hijos de manera diferente, todos son especiales de una manera diferente, ¿verdad que sí? Yo tengo hijos y yo los amo a los tres de una manera, son especiales los tres en su propia manera, ¿verdad? Si un padre dice aquí, no, yo los quiero a todos iguales. Tú los quieres a todos iguales, pero de diferente manera. Amén. Entonces, esto es lo que le pasaba a Isaac. Isaac se había acercado, su corazón se había acercado más a Esaú. Esaú era un muchacho que salía afuera, cazaba, era un muchacho bien activo, mas sin embargo, Jacob era un muchacho más hogareño, era más de su casa, era más laid back, y su madre le amó más, o de diferente manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el medio de que estos muchachos van creciendo, para estos muchachos en particular hay una promesa desde el cielo, igual que la hay para ti y para mí desde antes que naciéramos. ¿Por qué? Porque desde antes que naciéramos Dios había dispuesto cosas grandes para cada uno de los que está aquí. Aunque en ocasiones tú sientas que tú no tienes un lugar, no eres ni el primogénito ni el último, y a veces te sientes menos que nadie, pero yo tengo noticias para ti en esta tarde, y es que Dios a ti te dio un lugar desde antes que tú nacieras, que Dios te capacitó con dones y habilidades para que tú pudieras servirle para su gloria. Entonces, ¿qué pasaba con estos muchachos? Mientras Esaú, que no pensaba mucho en esto de la primogenitura, porque él era el primero, él sentía que por el hecho de haber nacido primero, ya su lugar estaba asegurado, él no tenía por qué preocuparse por nada, él no vivía la angustia que vivía Jacob de sentirse que era el menor. Mas sin embargo, Esaú tomaba ese privilegio de haber sido el primogénito for granted. Vive peleando toda la vida y tratando de ser el primero, pero el primero soy yo. Y a veces a nosotros, en la casa del Señor y en la posición que tenemos en Cristo, a veces tomamos for granted esa primogenitura que Dios nos ha dado. Porque delante del Señor espiritualmente somos todos primogénitos. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos. Amén. Para ser bendecidos. Aquí no hay hijos más grandes, menores. Dios no tiene nietos, solamente Dios tiene hijos. Amén. Por lo tanto, nosotros espiritualmente somos primogénitos, y a veces se nos olvida el lugar que tenemos en Cristo y nuestra identidad. Y a veces nos confiamos tanto, pues yo soy salvo, yo no tengo que hacer nada más. Y entramos en la actitud de Esaú. Amén. ¿Y qué era lo que le estaba pasando a Esaú? Esaú vivía una vida completamente despreocupada. En el otro lado, el único anhelo que tenía Jacob era el de ser el primogénito. Amén. Y por lo tanto, desde el momento en que él nació, él andaba tratando de desafiar la naturaleza. ¿Y cómo él andaba desafiando la naturaleza? Tratando de nacer primero. Él estaba buscando una identidad de la manera equivocada. En una ocasión, su hermano sale
a cazar y llega hambriento, y Jacob era un tremendo cocinero y está haciendo un guisado, y su hermano cuando llega le dice: dame un poco de eso. Y como Jacob andaba todo el tiempo obsesionado con la cuestión de la primogenitura, hermano, a veces nosotros tenemos que estar obsesionados con nuestra identidad en Cristo, ¿ok? Porque a veces nosotros estamos demasiado despreocupados de quien nosotros somos en Cristo. Entonces cuando llega Esaú del campo y le pide a su hermano, Jacob tiene una grandiosa idea y le dice: ok, yo te voy a dar de este guiso si tú me vendes tu primogenitura. Y Esaú lo miró y le dijo: ok, ¿eso te hace feliz que yo te diga que eres el primogénito y que te vendo mi primogenitura por este plato de lentejas? Sí, dame tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. Y Esaú le dijo: ok, toma mi primogenitura. ¿Ustedes creen que de verdad esto alteraba el hecho de que Esaú era el primero y Jacob era el segundo? ¿De verdad ustedes creen que el plato de lentejas tenía algún significado delante de los ojos de Isaac o de Rebeca, que era su madre? Pero tú sabes delante de quién ese gesto tuvo significado: delante de Dios. Porque delante de Dios, el que Esaú se desprendiera de algo tan importante como su primogenitura. Yo te voy a explicar ahorita por qué el ser el primogénito era algo importante. Por un simple plato de lenteja dejaba ver delante de Dios que Esaú no estaba preparado para llevar el trabajo que por naturaleza a él le pertenecía como primogénito. A veces nosotros, como hijos de Dios, primogénitos delante de Dios, no tomamos en cuenta el valor ni la importancia que tenemos delante de Dios y vendemos nuestros privilegios y nuestra primogenitura por el primer plato de lenteja que nos ofrecen. Cuando llega la primera necesidad a nuestra vida, amén, vendemos nuestra primogenitura por el dinero, vendemos la primogenitura por una posición, vendemos nuestra primogenitura por el qué dirán, por diferentes cosas. A veces nosotros nos desprendemos de lo que Dios ha puesto para nosotros. Dejamos nuestra posición como primogénitos simple y llanamente porque en el momento se ofrece algo aparentemente mejor. O sencillamente nos ponemos en el punto de: Dios entiende. Dios no entendió lo que hizo Esaú cuando le dio a su hermano sus derechos por un plato de lentejas. Y algo pasó allá arriba en el reino de Dios, amado, porque nuestras acciones y nuestras actitudes aquí hacen que movamos en el reino de Dios muchas cosas. Si tú sabes lo que se movió en el reino de Dios, que la mirada de Jehová se posara en Jacob. Dios había visto el struggle que Jacob había tenido desde que estaba en el vientre de su madre, tratando de ser el primero. Y no es que lo que hizo Jacob estaba bien, pero Dios vio la intención y el deseo tan grande que tenía este hombre de convertirse en el primogénito. Porque aunque aparentemente no había pasado absolutamente nada, por él darle un plato de lenteja al hermano a cambio de la primogenitura delante de Dios, eso llamó la atención de Dios. Entonces Esaú siguió viviendo como si nada hubiera pasado, se comió su plato de lenteja, pero yo sé que dentro del corazón de Esaú, él se sentía como el primogénito. Y vamos a ver cuál era la importancia de ser el primogénito en aquellos tiempos. Amén. El primogénito, según la tradición judía, era el quien recibía la autoridad. Miren esto, el primogénito
era el que recibía la autoridad sobre la siguiente generación, sobre la familia. Cuando tú eras primogénito, dice la palabra de Dios que todo lo que abre matriz es de Jehová. ¿Por qué? Porque el primogénito tiene una importancia delante de Dios bien grande, y tú y yo delante de Dios espiritualmente todos somos primogénitos, porque al Jesucristo morir por nuestros pecados, amén, nos hace hijos otra vez, y en Dios todos, Él no hace acepción de personas. Por lo tanto, tú y yo espiritualmente somos primogénitos, y si somos primogénitos, ¿qué quiere decir? Que tenemos autoridad sobre esta generación y nuestra próxima generación. ¿Qué más ofrecía al primogénito? El primogénito se convertía en el patriarca y tenía autoridad espiritual. Santo eres Jehová. El primogénito se convertía en patriarca y tenía autoridad espiritual. Eso quiere decir que no era sencillamente un estatus, amén, delante de los hombres, sino que el primogénito era favorecido delante de Dios. El primogénito desde el vientre de su madre, amén, estaba destinado a cosas grandes. Por eso tú y yo, como espiritualmente pasamos a ser hijos con el sacrificio de Cristo, venimos a hacer, ¿para hacer qué? Cosas grandes. O sea, lo que estaba desperdiciando Esaú, lo que estaba tirando a un lado Esaú, no era cualquier cosa. Lo que Esaú estaba desechando, lo que Esaú no le estaba dando importancia, era a la autoridad que representaba su puesto. Y fue tan sencillo como desprenderse de su puesto por un plato de lentejas. Entonces, ¿qué pasó después? Entendiendo lo que significaba el primogénito de la familia, entonces pasó el tiempo e Isaac ya está viejo y ciego. Y era la costumbre de en aquellos tiempos en que los padres, antes de morirse, le daban una bendición individual a sus hijos. E Isaac sentía que su tiempo estaba llegando. Entonces Isaac mandó a llamar a su hijo mayor, a Esaú, y le dijo: vete al campo y caza, y cuando regreses yo te voy a bendecir. Mis días están cortos, yo estoy por morir y yo quiero bendecirte, pero ve primero al campo y caza y cocíname un guisado. Pero por allí estaba Rebeca, la mamá de estos muchachos, la cual entendía que para Esaú era completamente sin importancia lo que significaba ser el primogénito de la casa. Esaú había comenzado a demostrar, amén, y a enseñar ciertas características de irresponsabilidad, porque más adelante vemos que las mujeres que escogió Esaú para casarse eran mujeres que no eran del agrado de Dios, y que fueron dolor en el corazón de Isaac y de Rebeca. ¿Por qué? Porque no eran mujeres de acuerdo a lo que Dios había querido para ellos. Esaú vivía completamente confiado que por él haber nacido primero, todo le iba a corresponder sin ningún esfuerzo. Mas sin embargo, en el otro lado había un muchacho que anhelaba, que amaba a Dios y anhelaba tener esa autoridad que le iba a ser delegada a un irresponsable. A veces nosotros, como hijos primogénitos de Dios, somos unos irresponsables de lo que Dios ha depositado sobre nosotros, sobre esa autoridad espiritual que nos ha dado y sobre esa autoridad que nos ha dado en nuestra generación, y nos comportamos como Esaú en vez de ser un Jacob. Entonces, ¿qué pasó? Rebeca escuchó que Esaú se iba a ir al campo a cazar para buscarle algo para que su padre comiera, para entonces agarrar la bendición. Entonces sucede que Rebeca va donde su hijo Jacob y le dice: mira, Jacob, esto es ahora
o nunca. ¿Ok? Nosotros estamos a veces en un momento de ahora o nunca. Iglesia, Cristo viene pronto y no estamos en tiempo de jugar con nuestra primogenitura. Tú y yo, el Señor nos ha dado la responsabilidad y la autoridad sobre nuestra generación. Y en ocasiones lo que hacemos es mirando por el campo con una lancita a ver qué animalito podemos cachar. Ser primogénito es algo más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Rebeca le dice a su hijo Jacob: vamos a hacerle un guisado a Isaac. Isaac va a bendecir a Esaú. Y eran sus dos hijos, porque los dos eran hijos de ella. Pero más sin embargo ella entendía que su hijo mayor no le importaba el legado, porque eso era un legado que le tocaba, amén, por ser el mayor. Y ella viene y lo ayuda a Jacob a preparar el guisado. Y Jacob le dice: pero mamá, que tenemos un problema. Esaú es un hombre velludo y yo soy un lampiño. Si mi papá se acerca y me abraza, porque papá no podía ver, ¿ok? Pero si papá se acerca y me abraza y me toca, él se va a dar cuenta que no es Esaú. Ellos eran gemelos, acuérdate. Pero uno era velú y el otro era un lampiño. Y Rebeca dice: no te apures por eso. Agarró unas pieles de animales y le forró los brazos a Jacob. Y me imagino que le puso un cantito por aquí, por el pecho, por si acaso. Buscó una ropa sucia de Esaú. Santo tú eres, Jehová. Y se la puso a Jacob. Y Jacob va y se presenta con el guisado delante de su padre. E Isaac, que estaba ciego, le dice: oye, pero la verdad que Dios es bueno. Mira, te puso ahí una presa rapidito para que pudieras cazarla y viniera a hacerme. Eso fue que agarraron una de las gallinas que estaban en el freezer y se la hicieron a don Isaac. Pero él no sabía. No había un freezer en aquel tiempo, pero por si acaso no lo habían cogido. No había freezer. Entonces, ¿qué pasó? Isaac comienza a oler a su hijo. Mira, hermano, tú no tienes que usar vestidura que no es tuya, ni pelos que no son tuyos. El Señor lo que ha intentado para ti, lo tiene para ti. Y nosotros lo que estamos viendo aquí es a un hombre desesperado, tratando de usurpar. Para más, su nombre Jacob significa usurpador o engañador. Eso es lo que significa Jacob, usurpador o engañador. ¿Cómo atamos a nuestros hijos a veces con los nombres? Jacob es usurpador. ¿A qué suena lindo en inglés? Jacob, usurpador. Y comenzó a oler a su hijo. Y decía: tus ropas huelen al campo, como las de mi hijo Esaú. Pero por alguna razón tu voz es diferente. Suena como la de Jacob. Y lo tocó, y eres velludo como mi hijo, pero hay algo que como que no eres, pero anyways. Yo me imagino que el pobre Jacob estaba sudando la gota gorda, porque si el padre se enteraba que lo estaba engañando, en vez de bendecirlo, lo que iba a maldecirlo. Y en aquel entonces la bendición de un padre, o la maldición de un padre, aunque usted no lo crea, todavía eso es: como tú bendices a tus hijos, ellos serán benditos. Pero cuando tú lo que tienes palabras de maldición sobre tus hijos, esto es exactamente lo que ellos van a hacer: malditos. Así que tú tienes que tener cuidado cómo tú le hablas a tus hijos. Cada vez que tú le dices a tu hijo: tú eres un morón, tú eres un bueno para nada, tú no sirves para nada. Eso es lo que tú estás declarándole a la vida de tu hijo. Que no sirve para nada, que es un morón, que es un bruto. Todo eso tú se lo estás diciendo a tu hijo. En un momento de coraje, no importa. No importa. Así que comencemos a tener más cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos, porque los maldecimos o los bendecimos. Amén. Y si los hemos maldicho alguna vez, vamos a pedirle perdón al Señor. Amén. Yo sé que a veces cuando uno está molesto, como que se sale. Entonces, ¿qué pasó? Hasta este momento, Jacob estaba buscando identidad con su propio esfuerzo. Él estaba buscando ser bendecido como el mayor
con su propio esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, él logró que Isaac lo bendijera. Y la cosa es que después, cuando llegó Esaú, con su guiso hecho, 2 o 3 horas más tarde, y vino a presentárselo a su padre, y le dice: Padre mío, aquí estoy con lo que me pediste, bendíceme. Isaac le dijo: entonces, si tú eres Esaú, ¿quién fue el que estaba aquí primero? Había sido Jacob. Y el padre, y fíjense la actitud de Esaú: pues está bien, ya lo bendiciste, pues bendíceme a mí también. A veces nosotros creemos: ok, pues tal vez yo no soy tan espiritual como aquel, pero si Cristo viene, aunque sea agarrado de la pata de mi padre, yo me voy. Ustedes no oyen esa expresión. No, yo me agarro del pantalón de fulano, o cuando Cristo venga y subo también. No, no es así. La bendición del primogénito es la bendición del primogénito. Y si tú desprecias la bendición del primogénito, no pretendas que Dios te bendiga de otra manera. ¿Tú sabes qué fue la bendición que le pudo dar Isaac a Jacob? Y lo único que él le pudo decir: que tengas muchos días y que vas a servir a tu hermano. No había otra bendición. La bendición del primogénito era la bendición del primogénito. Y aunque hasta este momento Jacob, dándole honor a su nombre, había utilizado todos los medios equivocados para buscar una identidad, hasta este momento, a pesar de eso, él había llamado la atención de Dios. Por eso Dios no busca a la persona más capacitada, Dios busca a la persona más dispuesta. Entonces eso es lo que tenía Jacob, que no tenía Esaú. Jacob tenía la disposición de ganarse la bendición. Eso era lo que quería Jacob, y aunque lo estaba tratando de hacer por maneras equivocadas, había logrado la bendición.